Saludos amigos, esto es Iglesia Online. Bienvenidos a este programa en donde hablamos de los acontecimientos de la Iglesia y también de la sociedad. Les habla Monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México. Bienvenidos Javier Monroy y Daniel Portillo. Saludos, ¿cómo están? Muy bien. Ellos sacerdotes, pues los dos están por Roma, uno trabaja en la Pontificia Comisión de Prevención al Menor y Francisco Javier Monroy es sacerdote, agustino recoleto, y también se encuentra en Roma, en el centro de Roma. Pues bienvenidos, estamos estos días ya celebrando y preparándonos para el Jubileo de los Enfermos. La Jornada Mundial de los Enfermos, recordemos todos que se celebra el día 11 de febrero, con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, a la que pues la Iglesia la invoca como la gran intercesora María, gran intercesora de los enfermos a través de la advocación de Lourdes. Bueno, pues el Papa, como no, ha mandado un mensaje a través de esta jornada y vamos a comentar y a la vez nos vamos a dirigir muy especialmente a los enfermos y a los que cuidan los enfermos, que sabemos que nos ven muchos de ellos a través de El Sembrador Nueva Evangelización, a través de la tele y que nos acompañan a través de la radio. Sabemos que la radio y la televisión es un gran acompañante para muchos adultos mayores limitados y para muchas personas enfermas. Con ellas estamos. A ustedes, para ustedes y para sus familias va este programa. El Papa en la Jornada Mundial del Enfermo se dirige a todos diciendo pues un mensaje que yo lo resumo en 3 palabras. Sería encuentro, don y a la vez compartir. El encuentro con Jesús, el don como enfermedad y ese compartir el dolor y compartir entre todos, escuchar también lo que son las limitaciones y a la vez descubrir dentro de ese compartir, descubrir el amor y la esperanza. Son muchas cosas las que podemos decir aquí, pero yo quisiera dirigirme muy especialmente a estos enfermos, como digo, a sus familiares y bueno, pues hablando de encuentro, de don y de compartir, Daniel, ¿cómo ves este Jubileo de los Enfermos? ¿Y tú qué dirías a todos los enfermos y Javier también, que nos están viendo a través de las redes sociales y por supuesto de las plataformas de ESNE? El mensaje es bellísimo, comenzando por el mismo título del mensaje, ¿no? La esperanza no defrauda y nos hace fuertes en la tribulación. Y efectivamente, como ha señalado Javier, para poder entrar al cuerpo principal de este mensaje, estas 3 líneas son claves, sobre todo para captar la esperanza también como fortaleza en la tribulación, ¿no? Como el Papa nos ha recordado en este mensaje que frente al dolor, por ejemplo, físico y emocional, encontramos en Dios siempre la fuerza superior que nos sostiene, pero a la vez nos llena de gracia y de providencia. Me llamaba mucho la atención también que cuando habla sobre el encuentro, se centra en la persona de Jesús, un Jesús que se encuentra con nosotros en la enfermedad, que transforma el sufrimiento en una oportunidad para descubrir siempre su cercanía, ¿no? De tal manera que la enfermedad nos permite también experimentar que no estamos solos. Por un lado, Jesús nos acompaña, Jesús está con nosotros y que el dolor también tiene este misterio de salvación. También cuando habla sobre el don, habla que la esperanza es un regalo divino, fortalecido siempre en la resurrección de Cristo, ¿no? Que me asegura que ni siquiera la muerte puede separarme del amor de Dios. Y en este sentido, pues nos invita también a reflexionar sobre cómo podemos ser instrumentos de esperanza para quienes sufren. Si nosotros somos a través de este don, cómo podemos mantener viva también la esperanza de aquellas personas, sobre todo que se encuentran en esta situación de dificultad, de tribulación, etcétera, ¿no? Y sobre compartir, podríamos fijar la mirada en aquella idea que ha puesto el Santo Padre, que los lugares de sufrimiento son espacios también de aprendizaje.
donde descubrimos siempre el poder del amor y de la solidaridad. Me pareció estupendo esto porque de tal manera que la enfermedad también se comparte y se comparte como aprendizaje, no se contagia, ¿no? O sea, no va a repercutir o a dañar a los demás. Se comparte porque es un espacio también de aprendizaje para todos. Involucra a los enfermeras, a los enfermeros y enfermeras, a los doctores, a las familias, a las personas que acompañan en el día a día a los enfermos. Es un aprendizaje que toca distintas geografías de la familia, distintas realidades, que pone también sobre la mesa distintas cuestiones, sobre todo cuando estamos hablando de enfermedades repentinas, cuando estamos hablando de enfermedades terminales, cuando estamos hablando de enfermedades que generan la dependencia necesaria de otras personas también en el acompañamiento del enfermo. Me pareció fundamental esta idea para decir que la enfermedad no se contagia, sino que la enfermedad también se comparte y se comparte para hacer un espacio siempre de aprendizaje, ¿no? Que nos ayude a recordar que las luces en el camino, sobre todo como el consuelo de un familiar, el acompañamiento de una persona que está media jornada o jornada completa, la atención de un profesional, del médico de salud, son también esas manos extensivas de este Dios misericordioso, de este Dios sanador que llega a las personas, ¿no? A dar lo mejor que se tiene. A los enfermos se les da lo mejor que las personas tenemos, que es el tiempo. Si en algún tema de los que venimos hablando en todos nuestros programas o cuando hablamos de temas de fe, donde menos importa es la teoría, es en este tema. ¿A qué me refiero? Pues que cuando a una persona le llega la enfermedad y le llega el dolor, todo se pone en entrejuicio, digamos, ¿no? En entredicho, todo. Sobre todo si vienen ciertas cuestiones muy duras, ¿no? O de enfermedades muy fuertes o terminales o etcétera, ¿no? Cuando vemos que además de nuestro sufrimiento, que puede que no le encontremos mucho sentido, vemos que estamos haciendo sufrir a los seres queridos que tenemos al lado, ¿no? Entonces, a veces el aprender a acompañar estas situaciones es de lo que para mí tiene más valor evangélicamente. ¿Por qué? Porque ese es de los momentos donde a veces no sirve de nada decirle a una persona: no te preocupes, Dios te ama, Dios está contigo. No sirve de nada decírselo a veces. ¿Qué es lo que sirve? ¿Cómo la persona se da cuenta de que Dios está con él? Por tu acompañamiento, por tu presencia, por tu saber estar, porque le acompañas, porque compartes, porque todo eso que has dicho, ¿no, Daniel? Que se hace, que lo siente. Y entonces es como más cerca, yo creo que se ve qué es evangelizar y qué es estar en el mundo del dolor y del sufrimiento, ¿no? La carta del Papa, como decís, es hermosísima, y él mismo dice que surgen estos interrogantes, ¿no? Es decir, la esperanza no nunca defrauda, perfecto. Pero bueno, ¿cómo crecemos en la esperanza cuando estamos sufriendo? Yo creo que este es el mundo donde nuestra teoría sobre la fe más se pone en el caldero de decir, bueno, ¿es auténtica la fe o no? O cómo va a ir creciendo, digamos, ¿no? Yo quiero compartir esta reflexión porque creo que los que nos estén escuchando saben perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? Que Dios está, claro que está, con estas tres palabras que has dicho, Javier, sí, y que el Papa invita a que crezcamos en ellas, ¿no? Pero a mí me gustaría hacer este matiz, ¿no? Que las personas que están sufriendo mucho y todo su mundo se cree revuelto, lo que necesitan es de nosotros. Ahí es donde está Dios, creo. Sí, exactamente. La enfermedad, y lo dice el Papa, se convierte en encuentro. ¿Y cuántas veces una persona enferma, ustedes seguro que van a decir, claro, esto ha pasado, esto lo he vivido, lo estoy viviendo? Un enfermo une a la familia. Un enfermo está pendiente el resto de la familia está pendiente de que no le falte nada, ¿no? Y qué importante es la presencia nuestra. Qué importante es la presencia, y en esto pues les llamo la atención a todos los, no, ni bien ni mal, sino simplemente lo subrayo, a todos los sacerdotes, de tener un día dedicado a recorrer las calles de la parroquia y repartir la Sagrada Comunión, porque bueno, están los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, claro, pero también estás tú,
para pues que el enfermo reciba el consuelo de la unción y por supuesto el consuelo de la absolución, que al final eso en un enfermo da paz, el poder también el enfermo hablar de lo que le pasa dentro de su corazón, sus inquietudes, sus limitaciones. A veces creo que también no hay gente preparada para que esté en situaciones límite de enfermedad, ¿no? Creo que si médicos, el mundo sanitario y la Iglesia nos unimos más, por muy laico que sea el país y el sistema sanitario, no debemos olvidar que un enfermo siempre tiene, y una persona humana, esa parte trascendente que todos debemos respetar, sea de la religión que sea. Sí, por supuesto no podemos echar a otros de otras creencias, de otras religiones y de otras espiritualidades. Al contrario, un sacerdote católico en un hospital, en un sistema laico, lo que hace es unir, ¿no? Y llamar, si hay que llamar al pastor anglicano, si hay que llamar al sacerdote ortodoxo, porque hay un enfermo ahí que necesita de su iglesia. El católico tiene que facilitar este ecumenismo en estos lugares de hospitales y a la vez también en el mundo sanitario, porque no vamos a tener tampoco una mayoría católica. Y ojo, que tenemos también una indiferencia católica. Por eso nuestra presencia en los hospitales continuamente, yo creo que es necesaria e importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que vean a un sacerdote, al final, esto le hace pensar al enfermo. Y no deja de ser la pastoral de la salud, pues es donde me eduqué realmente pastoral, en la pastoral 13 años. La pastoral de la salud no deja de ser también un lugar vocacional, en donde el enfermo te dice qué eres. ¿Eres o no eres? ¿Estás en la barca o no estás? Y con todo. Es decir, te ayuda a ser una persona coherente y a dar testimonio de tu vida. En fin, que me he enrollado y que también ustedes tienen que hablar. Nos vamos ahora a un corte y enseguida volvemos. Esto es Iglesia Online. Les habla Monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, y con nosotros están el padre Daniel Portillo y el padre Javier Monroy. Regresamos. Este programa Iglesia Online en ESNE está dedicado a los enfermos en esta jornada mundial de los enfermos, que se dedica siempre con motivo de esta celebración tan bonita como es la Virgen de Lourdes. Y con nosotros está el padre Daniel Portillo, el padre Javier Monroy, un servidor, Monseñor Francisco Javier Acero. Pues estamos aquí hablando del tema de la enfermedad. Sí quisiera compartir este momento, estos minutos, a través de estas plataformas de ESNE, el Sembrador Nueva Evangelización, la enfermedad en el mundo sanitario. ¿Cómo ustedes ven, cómo los hospitales, cómo hay gente que te encuentras, médicos que son realmente creyentes y que dan un testimonio y una delicadeza con los enfermos, cómo la trascendencia hace tratar al otro de una manera no solamente educada, sino llena de amor, de ternura y de compasión? Javier. Yo me he encontrado con una variedad de posiciones, es decir, hay médicos, enfermeras, todo el personal que esté en un centro sanitario, en un hospital, etcétera, que lo hacen desde una actitud muy humana y por lo tanto para mí es suficiente, porque eso ya es suficientemente cristiano para mí, porque eso ya da salud. El hecho de tratar a las personas con humanidad, con cercanía, con cariño, con respeto, con comprensión, sabiendo que las personas pueden reaccionar de muchas maneras distintas porque están enfermas. Tener todo ese mundo relacional de acompañamiento al enfermo, lo he visto, sí. Y lo he visto también en sistemas que lo han asumido, es decir, hospitales enteros, ámbitos enteros de tratamiento de enfermos que tienen esto puesto. O sea, saben que humanizar
es salud. Como consecuencia lógica científica, o sea, ya no siquiera por cuestiones espirituales, sino porque es así, ¿no? Y en otros sitios veo que los sistemas de salud son un desastre, o sea, la gente está ahí por ganar un sueldo y el enfermo le importa poco. Cuando vas a urgencias en ciertos lugares, se te cae el alma a los pies, la gente sufre de una manera terrible, pero sobre todo porque no saben qué hacer, no les atienden. Y esto crea una incertidumbre existencial vital cuando tienes algo que no sabes qué te pasa, que es terrible, ¿no? Entonces, humanizar es en lo que tenemos que, el mundo de la salud, en lo que tenemos que ir. Yo creo que hay de todo. Y hablo, sean de inspiración católica, cristiana y no. Me llamó mucho la atención el mensaje de Francisco cuando se refiere concretamente a, digamos, a la Asamblea de los Enfermos en esta jornada de los enfermos, para decirles que su caminar juntos es un himno a la dignidad humana, ¿no? Y es un canto a la esperanza. Esa expresión se me hace maravillosa para recobrar justo lo que Javier Monroy está subrayando en este momento, ¿no? Porque es el reconocimiento de que la iglesia les está agradecida también por ser ellos testigos de la esperanza y de la fe también. O sea, de frente al dolor, de frente a esta realidad, incluso como mencionaba en el mismo mensaje, descubrimos que somos ángeles de esperanza los unos a los otros. En este sentido, se entiende que la esperanza no es una ilusión. Coincido mucho con lo que mencionabas, Javier, hace un momento, o sea, de que este tema no se puede intelectualizar tanto porque toca las realidades humanas más frágiles, que nos hace tocar nuestra vulnerabilidad y por lo tanto la esperanza se tiene que entender como esta fuerza que viene de Dios por un lado, que nos sostiene en los momentos más difíciles de nuestra vida, pero también en este tiempo de enfermedades cuando experimentamos la fragilidad, la vulnerabilidad, la soledad, el desconcierto, la desesperanza también. Pero también es momento para experimentar la compasión y la cercanía que viene de Dios. En este sentido, me llama mucho la atención esta idea de poder entender que en la asamblea de los enfermos, debemos escuchar también, la humanidad debe escuchar también este himno a la dignidad, ¿no? Estas palabras de compasión en las cuales cada vez podemos hacernos más sordos. Eh, los, los enfermos son como este canto, estas laudes que la iglesia hoy necesita escuchar diariamente, ¿no? Es decir, un himno que pueda acoger el sufrimiento y el dolor que la humanidad misma está experimentando. Bien, me gustaría un punto que habla el Papa, que la esperanza es un don, ¿no? De las tres palabras que tú has dicho al comienzo, la esperanza es un don y que hay que pedirlo. No se trata de que por estar enfermo uno ya tiene esperanza, no. Es un don que hay que pedir. Y un segundo punto que me gustaría comentar es el valor que tiene la oración de quien está enfermo. Y es una oración además que nace del corazón. ¿Cuánto tiempo un enfermo? Yo me imagino, pues estoy ahora poniéndome en la cabeza de personas que están en la cama o que pues salen de la cama, van a una silla, un sofá, un reposet y ahí están pues viéndonos en la televisión y a veces no quieren la televisión sino simplemente tienen incluso sus horarios para rezar. Ponen ESNE para rezar el rosario, para ver la Eucaristía, celebrar, ¿no? Y esto para mí es esencial, ¿no? Incluso en los hospitales, como pues hay algunos enfermos que están con el rosario, porque es la manera de también de trascender estas limitaciones que van teniendo. Y como dices tú, Dios escucha la oración de los más débiles y la oración, por supuesto, de nuestros hermanos enfermos. Trascender, ¿no? Yo creo que este es el verbo. Trascender nos da esperanza. Y me gusta una expresión que pone ahí el Papa en esta carta del jubileo de los enfermos, que es la fidelidad, fieles a la fidelidad de Dios, ¿no? Fieles es una expresión de una mujer, fieles a la fidelidad de Dios. Y creo que en la enfermedad y en todo tipo, incluso en situaciones difíciles y en situaciones en donde pues uno se pregunta, bueno, pero ¿qué pasa, no? En situaciones de política eclesial y política civil.
pero ¿cómo esto lo puedo permitir o cómo puede permitir esto Dios, ¿no? Y al final, ante esas cosas y esas preguntas que uno se hace, pues está esa invitación, ¿no? De ser fieles a la fidelidad de Dios. Esto también pienso que nos permite a toda la comunidad, incluso a quienes en este momento quizás no estamos en una situación desesperada o en una situación concretamente de enfermedad, también a hacer el jubileo con ellos. Es decir, la misión de los enfermos en el año jubilar, por un lado, los coloca como protagonistas de la esperanza, ¿no? Puesto que los enfermos y quienes acompañan también a los enfermos son peregrinos de la esperanza cuando muestran, por ejemplo, un testimonio sobre la dignidad humana. También está el rol que la comunidad eclesial, la comunidad cristiana debemos tener sobre esto, ¿no? Que la iglesia está llamada a ser esta red de apoyo que cuide a los enfermos con amor, con fe, que los sostenga en las situaciones de mayor dificultad, además de las sacramentales, por ejemplo, los espacios de escucha, los espacios de oración, los espacios de intercesión. Por eso creo que esta jornada, este jubileo y, o sea, si bien esta jornada del enfermo es año con año, este año particularmente el jubileo toca o transmite, nos permite tocar fibras sensibles sobre esta realidad porque nadie puede decir es un mensaje solamente para enfermos, ¿no? Es un mensaje que habla a la humanidad misma y que recobra, que nos exige que pidamos luz para ser promotores de la dignidad humana en cualquier situación, ¿no? Que la esperanza es más fuerte, por ejemplo, que cualquier sufrimiento y que en Cristo, como lo mencionó el Papa en su mensaje, el consuelo y la fortaleza se puede continuar cuando existe esta red de apoyo, ¿no? Entonces, en este año jubilar, particularmente en esta jornada para los enfermos, pues estamos llamados a ser sembradores de esperanza, especialmente en aquellos que lo necesitan. A mí me gustaría destacar que este mensaje, como decías, Daniel, no es solo para el que está enfermo, porque antes o después todos vamos a pasar por esto. Dolores, enfermedades, dificultades, ancianidades, pérdidas de memoria, esperemos que cosas no muy graves, pero todos vamos a pasar y la muerte llega. Por lo tanto, este mensaje es para todos nosotros. Yo eso lo destacaría. Y una frase muy bonita que tiene el Papa en el mensaje es la de aprender a creer junto al enfermo. O sea, estar junto al enfermo nos enseña a creer. Me encantó. Una frase hermosísima que creo que tiene para otro programa entero, yo creo. Sí, y fíjate que también es para el mundo sanitario esta carta, para todos los que trabajan, los médicos, las enfermeras, incluso los administradores de un hospital, incluso la persona que nos está viendo y que limpia un hospital. Qué importante es esta labor que hay dentro de los hospitales. Una labor pues callada, porque uno va y lo que quiere es salir cuanto antes del hospital, ¿no? Pero ahí hay un grupo de personas que también necesitan dar las gracias. Y a veces vamos a los hospitales con exigencias por la tensión que tenemos, es algo natural, ¿no? Y allí más o menos, según qué personas sean, intentan calmar todo, pero qué importante es esa gente, esos trabajadores sociales, esas personas de seguridad, la que limpia los cuartos, los baños, las doctoras, los doctores, las enfermeras, los enfermeros, todo el personal médico. Desde aquí les agradecemos ese trabajo que es de horas y que no es como en una oficina gubernamental de 8 a 3. Aquí son 8, 7 horas o más, depende, a veces esto yo lo he visto, y es todos los días, porque tocan guardias el día de Navidad, el día de Año Nuevo, en Semana Santa. Aquí no hay días que no haya enfermos. Aquí todos los días y todos los días tiene que haber gente que los tenga que auxiliar. A todos ellos, a sus familias, les agradecemos todo ese trabajo y les invitamos a que humanicemos entre todos la enfermedad, el hospital, todo lo que es lo que reúne y rodea a la persona enferma. Nos tenemos que ir. Antes quisiera anunciarles que va a haber un Metanoia de mujeres que está genial, que es en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.
15 y 16 de marzo. Y con el título de Misioneras de la Esperanza. No se lo pierdan, Metanoia de Mujeres, Los Ángeles, 15 y 16 de marzo. Javier, Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por compartir. Un gusto encontrarnos juntos otra vez. Saludos. Y bueno, y gracias a ustedes que nos siguen y que se hace posible este programa que ya lleva sus añitos en la parrilla de programación de ESNE y también de radio. Y bueno, pues comentarles que la enfermedad al final nos une. Termino con estas 3 palabras con las que empecé. Encuentro, don y un momento para compartir. Dios les bendiga. Hasta la próxima.